China emite ultimátum mientras la crisis de Venezuela se convierte en una lucha de poder global. ¿Qué pasaría si te dijera que un solo arresto podría desencadenar la Segunda Guerra Mundial? Eso es exactamente lo que sucedió el martes pasado cuando las fuerzas de seguridad venezolanas detuvieron a un ejecutivo energético chino en Caracas. En cuestión de horas, Pekín emitió un ultimátum que envió ondas de choque a través de Washington, Moscú y cada capital importante en la Tierra. Pero aquí está lo que los medios convencionales no te dirán. Esto no es solo sobre una persona. Es sobre el juego de ajedrez geopolítico más grande en la historia moderna, donde las apuestas se miden en billones de dólares y la supervivencia de sistemas económicos enteros. Y justo ahora estamos viendo los movimientos de apertura de lo que podría convertirse en el conflicto definitorio de nuestra generación. ¿Crees que entiendes la crisis de Venezuela? Piénsalo de nuevo. Porque lo que está sucediendo en Caracas justo ahora no es una disputa regional. Es el momento en que tres superpotencias finalmente trazaron sus líneas en la arena y las consecuencias remodelarán todo lo que creías saber sobre el poder global. Déjame llevarte detrás de los titulares donde comienza la historia real. El arresto que cambió todo. El 2 de enero de 2026, el Dr. Lei Wei, un ejecutivo senior de la Corporación Nacional de Petróleo de China, fue sacado por la fuerza de su hotel en el centro de Caracas. El gobierno venezolano afirmó que él estaba involucrado en actividades financieras ilegales. El gobierno chino lo llamó secuestro. El arresto no fue limpio. No fue diplomático. Según relatos de testigos oculares, agentes de inteligencia venezolanos irrumpieron en el Hotel Marriott a las 3:47 de la mañana usando bloqueadores electrónicos para cortar todas las comunicaciones en un radio de 6 cuadras. El equipo de seguridad de Lei Wei, 3 exoficiales militares chinos, fueron atacados con taser y detenidos. Su computadora portátil encriptada fue incautada junto con documentos que supuestamente contenían códigos financieros para acceder a 15.000 millones de dólares en líneas de crédito de emergencia chinas. La operación tenía todos los sellos distintivos de la planificación de inteligencia estadounidense. Las fuerzas venezolanas usaron equipo que no se había visto en Sudamérica antes. Bloqueadores de teléfonos celulares hechos en Israel, sistemas de restricción fabricados en Alemania y, lo más revelador, dispositivos de comunicación táctica que operaban en frecuencias de la OTAN. Alguien había proporcionado a Venezuela tecnología y coordinación a la que sus propios servicios de inteligencia no podían acceder independientemente. En 6 horas, la respuesta de Pekín fue sin precedentes. El ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi no emitió una protesta diplomática. No llamó al diálogo. En su lugar, entregó lo que solo puede describirse como un ultimátum: la liberación inmediata e incondicional del personal chino o China considerará todas las opciones para proteger a sus ciudadanos e intereses. Todas las opciones. Esas 2 palabras enviaron a los mercados financieros a una caída libre a través de 3 continentes. Porque cuando China dice todas las opciones, no se refieren a cartas con palabras fuertes. Se refieren a despliegues navales, guerra económica y el tipo de presión que puede colapsar gobiernos de la noche a la mañana. Pero aquí está el giro que nadie vio venir, el hombre que no se suponía que existiera. El trabajo oficial del Dr. Lei Wei era supervisar contratos de exploración petrolera. Su trabajo real administrar la línea de vida financiera secreta de China al régimen de Maduro, un acuerdo de crédito de 60.000 millones de dólares que ha mantenido vivo al gobierno de Venezuela durante los últimos 2 años. Esto no era conocimiento público hasta la semana pasada. Lei Wei operaba desde lo que las fuentes de inteligencia llaman la Embajada en la Sombra, un edificio de oficinas de 40 pisos en Caracas que oficialmente albergaba agregados comerciales chinos, pero que en realidad servía como el centro neurálgico para toda la operación financiera latinoamericana de China. El edificio contenía servidores procesando 2.000 millones en transacciones diarias, sistemas de comunicación con encriptación cuántica vinculados directamente al Banco Central de Pekín y, lo más significativo,
Una bóveda de oro conteniendo 200 toneladas de lingotes venezolanos retenidos como garantía para préstamos chinos. La sofisticación era asombrosa. Según documentos filtrados obtenidos por EA Worldview, Lei Wei controlaba una red bancaria en la sombra que procesaba pagos por ventas de petróleo venezolano, eludiendo las sanciones de Estados Unidos a través de un laberinto de empresas fantasma en 12 países. Cada barril de petróleo vendido a China, India y Malasia pasaba a través de su sistema. Pero la red no estaba limitada al petróleo. Informes de inteligencia revelan que el sistema de Lei Wei también procesaba pagos por servicios médicos cubanos, exportaciones agrícolas nicaragüenses y, lo más controversial, ventas de armas de Corea del Norte a varios grupos militantes sudamericanos. La infraestructura financiera se había convertido en una alternativa completa al sistema bancario occidental, manejando más de $200.000 millones en transacciones anuales que nunca tocaron un solo banco estadounidense o europeo. Él no era solo un ejecutivo. Él era el arquitecto financiero manteniendo a Maduro en el poder. Y ahí es cuando todo encajó en su lugar. El arresto no fue aleatorio. No fue sobre cargos de corrupción. Fue sobre una cosa: ganar control sobre la tubería financiera de China hacia Venezuela. Alguien quería cortar esa línea de vida de $60.000 millones. Y estaban dispuestos a arriesgar una confrontación global para hacerlo. ¿Pero quién? ¿Y por qué ahora? La táctica secreta de Washington. Aquí es donde la historia se pone peligrosa. 3 semanas antes del arresto de Lei Wei, la CIA informó al presidente Biden sobre lo que llamaron Operación Presión Financiera, un plan clasificado para interrumpir el financiamiento chino del gobierno de Maduro. El objetivo no era el cambio de régimen a través de la fuerza militar. Era la estrangulación económica a través de la guerra financiera. Los documentos informativos filtrados a Wikileaks hace solo 48 horas revelan el asombroso alcance de la recopilación de inteligencia estadounidense sobre las operaciones financieras chinas. La CIA había estado monitoreando las actividades de Lei Wei durante 18 meses usando intercepciones satelitales de la NSA para rastrear sus movimientos, análisis de transacciones financieras para mapear su red y activos de inteligencia humana dentro del gobierno venezolano para entender sus operaciones diarias. Ellos sabían todo. Sabían que Lei Wei se reunía cada martes con el ministro de Finanzas de Maduro en una residencia privada en las colinas sobre Caracas. Sabían que él autorizó personalmente transferencias de efectivo de emergencia para mantener a las unidades militares venezolanas leales durante los disturbios por comida de diciembre de 2025. Lo más importante, sabían que él se estaba preparando para expandir la red financiera china para incluir a Brasil, Colombia y potencialmente México, creando un bloque económico sudamericano completamente independiente de la influencia de Estados Unidos. El plan era elegante en su simplicidad. Si no puedes derrocar a Maduro directamente, corta su suministro de dinero. Pero había un problema. La red de Lei Wei era técnicamente legal bajo el derecho internacional. China no había violado ninguna sanción de la ONU. Simplemente habían creado un sistema financiero alternativo que operaba fuera del control occidental. Así que Washington necesitaba un enfoque diferente. Según fuentes familiarizadas con la operación, las agencias de inteligencia de Estados Unidos comenzaron a alimentar información a grupos de la oposición venezolana sobre las actividades de Lei Wei. No información falsa, inteligencia real sobre sus operaciones financieras. El objetivo era crear suficiente presión política dentro de Venezuela para obligar a Maduro a actuar contra sus propios benefactores chinos. La guerra psicológica fue sofisticada. Operativos estadounidenses difundieron rumores a través de las redes sociales venezolanas de que Lei Wei estaba grabando secretamente conversaciones con funcionarios del gobierno para los servicios de inteligencia de Pekín. Filtraron fotos de su estilo de vida de lujo, cenas de $50.000, yachts privados, una colección de autos antiguos a periódicos venezolanos que luchaban con la escasez de alimentos y el colapso económico.
Lo más efectivo, convencieron a comandantes militares venezolanos clave de que los controles financieros de Lee Wei representaban una amenaza para sus propias fuentes de ingresos corruptas. Funcionó. Enfrentando una presión creciente de sus propios comandantes militares que veían la influencia china como una amenaza para su poder, Maduro autorizó la detención de Lee Wei. Él pensó que estaba protegiendo a su gobierno de la crítica. En su lugar, simplemente desencadenó la mayor confrontación este-oeste desde la Guerra Fría. La opción nuclear de China. La respuesta de Pekín reveló algo que debería aterrorizar a cualquiera que entienda la economía global. Dentro de las 24 horas posteriores al arresto de Lee Wei, China comenzó silenciosamente lo que los analistas financieros están llamando la Gran Retirada. Los bancos chinos comenzaron a retirar líneas de crédito de más de 40 países que mantienen relaciones diplomáticas con Venezuela. Acuerdos comerciales por valor de 200.000 millones fueron suspendidos. Lo más significativo, China comenzó a convertir sus tenencias del Tesoro de Estados Unidos en oro a un ritmo sin precedentes. Esto no era presión diplomática. Esto era guerra económica. Los números son asombrosos. China se deshizo de 400.000 millones en bonos del Tesoro de Estados Unidos en un solo periodo de 48 horas, causando la mayor interrupción del mercado de bonos desde 2008. Las empresas estatales chinas cancelaron 60.000 millones de dólares en contratos con firmas europeas. Lo más devastador, China suspendió las exportaciones de minerales de tierras raras a todos los países de la OTAN, amenazando con cerrar la producción de teléfonos inteligentes, autos eléctricos y equipo militar en todo el mundo occidental. El mensaje era claro. Si quieres jugar juegos con ciudadanos chinos, China te mostrará cómo se ve el verdadero poder económico. Y el daño colateral no se limitará a Venezuela. Los mercados europeos abrieron con una baja del 8% el miércoles por la mañana. Los precios del petróleo subieron un 15% en un solo día. El dólar comenzó su declive más pronunciado frente a las principales monedas desde 2008. Pero eso fue solo el comienzo. La represalia económica de China incluyó armas que la mayoría de los analistas no sabían que existían. Equipos cibernéticos chinos lanzaron lo que las fuentes de inteligencia describen como el ataque de guerra financiera más sofisticado de la historia, apuntando al sistema bancario SWIFT que procesa transacciones internacionales. Los ataques no fueron diseñados para robar dinero. Fueron diseñados para crear retrasos, confusión y miedo. Durante 6 horas el miércoles, los bancos en toda Europa y América del Norte no pudieron procesar pagos internacionales, creando pánico en mercados ya desestabilizados por las ventas de bonos de China. Los ciberataques llevaban un mensaje simple. China podía apagar los sistemas financieros occidentales cuando quisiera. Rusia entra en el juego. El jueves, Moscú hizo su movimiento. El presidente Putin anunció que las fuerzas navales rusas comenzarían ejercicios de rutina en el Caribe, a solo 500 millas de la costa de Venezuela. El momento no fue coincidencia. Rusia estaba enviando un mensaje inconfundible. Cualquier intento de presionar a Venezuela se encontraría con una respuesta militar rusa directa. Pero los cálculos de Putin iban más profundo que la postura militar. El despliegue naval ruso incluía elementos que no se habían visto en el hemisferio occidental desde la crisis de los misiles cubanos. Submarinos de propulsión nuclear armados con misiles hipersónicos, barcos de guerra electrónica capaces de interrumpir las comunicaciones satelitales en toda la cuenca del Caribe. Lo más significativo, el portaaviones Armoronerav, el buque insignia de Rusia, acompañado por 4 destructores y 2 submarinos nucleares. Esto no era un ejercicio. Esto era una fuerza de ocupación. Rusia y China habían estado planeando este momento durante meses. Según informes de inteligencia, los dos países firmaron un acuerdo de cooperación secreto en diciembre que comprometía a ambas naciones a defender sus respectivas esferas de influencia contra la interferencia occidental. Venezuela fue mencionada explícitamente como un interés estratégico compartido.
El arresto de Lei había desencadenado lo que los analistas de defensa llaman el Protocolo de Defensa Mutua Moscú-Pekín. El protocolo, cuyos detalles fueron filtrados por un exoficial de inteligencia ruso que ahora vive en Estonia, comprometía a ambos países a respuestas económicas y militares coordinadas ante la presión occidental sobre sus socios estratégicos. El acuerdo incluía provisiones para compartir inteligencia, coordinar despliegues militares y, lo más ominoso, represalias conjuntas contra cualquier país que amenazara los intereses chinos o rusos. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Rusia y China estaban coordinando respuestas militares y económicas a la presión occidental. La Guerra Fría se había convertido oficialmente en un conflicto de 3 vías y Venezuela era la zona cero. Asesores militares rusos comenzaron a llegar a Caracas el viernes por la mañana, solo 3 días después del arresto de Lei Wei. Su misión, según comunicaciones interceptadas, era asegurar la estabilidad de los intereses estratégicos rusos en Venezuela. Traducción: prevenir cualquier intervención militar occidental, dejando claro que atacar a Venezuela significaba atacar a las fuerzas rusas. La guerra energética comienza. Aquí está lo que hace a esta crisis verdaderamente global. Energía. Venezuela se asienta sobre las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo, 297.000 millones de barriles. Eso es más que Arabia Saudita, Rusia e Irán combinados. Durante los últimos 5 años, China ha asegurado acceso exclusivo a aproximadamente el 60% de ese petróleo a través de sus arreglos financieros con Maduro. Pero la ecuación energética va mucho más allá del petróleo crudo. Venezuela también controla las segundas reservas más grandes de gas natural en Sudamérica y posee los cuartos depósitos más grandes del mundo de minerales de tierras raras. Los materiales esenciales para fabricar todo, desde turbinas eólicas hasta baterías de autos eléctricos. Los tratos de China con Venezuela no eran solo sobre necesidades energéticas actuales. Eran sobre controlar los recursos que alimentarían la transición global a la energía renovable. Si el arresto de Lei Wei interrumpe ese arreglo, China pierde su principal amortiguador de seguridad energética. Sin el petróleo venezolano, la economía de China enfrenta la misma vulnerabilidad que destruyó a Japón en la Segunda Guerra Mundial, dependencia completa de potencias hostiles para suministros de energía. China no aceptará esa vulnerabilidad. Fuentes de inteligencia informan que los planificadores militares chinos han estado estudiando 2 escenarios: represalia económica e intervención directa. La represalia económica significa usar como arma el control de China sobre las cadenas de suministro globales, los minerales de tierras raras que alimentan cada teléfono inteligente, los componentes semiconductores que hacen funcionar cada computadora, los ingredientes farmacéuticos que abastecen cada hospital. La intervención directa significa fuerzas navales chinas en el Caribe. El ejército chino se ha estado preparando para esta posibilidad desde 2024. Imágenes satelitales revelan que China ha estado construyendo lo que parece ser una base naval en la costa venezolana cerca de La Guaira, disfrazada como una instalación de envío comercial. La instalación incluye puertos de aguas profundas capaces de acomodar destructores chinos, tanques de almacenamiento de combustible suficientes para apoyar operaciones navales extendidas y, lo más revelador, instalaciones de radar con capacidades de rastreo que podrían monitorear los movimientos navales de Estados Unidos a través del Caribe. Ambas opciones llevan al mismo lugar: una confrontación entre potencias nucleares por recursos energéticos. Y a diferencia de conflictos proxy anteriores, este no puede ser contenido en una sola región, las apuestas ocultas. Pero el petróleo es solo parte de la ecuación. Lo que la mayoría de los analistas se están perdiendo es la revolución financiera que ocurre bajo la superficie de esta crisis. La red bancaria en la sombra de China en Venezuela no era solo sobre eludir las sanciones de Estados Unidos. Era un prototipo para algo mucho más grande. Un sistema financiero global alternativo que opera completamente fuera del control occidental. Lei Wei no estaba solo administrando $60.000 millones en créditos venezolanos.
Él estaba probando la infraestructura para un nuevo sistema monetario internacional basado en monedas digitales, transacciones respaldadas por materias primas y acuerdos comerciales bilaterales directos que eluden completamente el dólar estadounidense. La tecnología detrás de este sistema representa un salto cuántico en independencia financiera. Según especificaciones técnicas filtradas por un exfuncionario bancario chino, la red de Li Wei operaba sobre tecnología blockchain que era 10 veces más rápida que los sistemas occidentales existentes. Las transacciones que tomaban 3 días a través de bancos tradicionales podían completarse en minutos. Lo más importante, el sistema usaba inteligencia artificial para convertir automáticamente entre diferentes monedas, calcular valores de materias primas en tiempo real y ajustar tasas de cambio basadas en oferta y demanda sin ninguna intervención humana. Piensa en eso por un momento. Durante 80 años, el dólar estadounidense ha sido la base del comercio global. Cada transacción importante, desde ventas de petróleo hasta compras de granos, fluye en última instancia a través de bancos estadounidenses y supervisión estadounidense. Así es como Estados Unidos mantiene la influencia global, no solo a través de la fuerza militar, sino a través del control financiero. La red de Venezuela de China probó que ese sistema podía ser reemplazado. La red ya había procesado 500.000 millones de dólares en transacciones durante 2 años involucrando a 23 países y más de 200 corporaciones importantes. Las empresas chinas estaban comprando soja brasileña, trigo ruso y petróleo iraní usando el sistema. Más amenazante para las instituciones financieras occidentales. Importantes empresas europeas y asiáticas estaban comenzando a solicitar acceso a la red para evitar los retrasos y tarifas asociadas con la banca tradicional. Si la infraestructura financiera de Li Wei tiene éxito, no solo cambia la relación de Venezuela con China, cambia toda la economía global. Los países podrían comerciar directamente entre sí usando sistemas de moneda digital china sin ninguna participación de instituciones financieras occidentales. Las implicaciones son asombrosas, la respuesta desesperada de Washington, lo que explica por qué Washington estaba dispuesto a arriesgar tanto para cerrarla. Según comunicaciones filtradas del Departamento de Estado, altos funcionarios describieron la red de Li Wei como una amenaza existencial para la supremacía del dólar. La secretaria del Tesoro Janet Yellen supuestamente le dijo al presidente Biden que permitir que el sistema venezolano de China tuviera éxito sería equivalente a una rendición financiera. Los documentos filtrados revelan el alcance del pánico estadounidense sobre perder el control financiero. Análisis internos de la Reserva Federal proyectaron que la adopción generalizada del sistema financiero alternativo de China podría reducir la demanda de dólares estadounidenses en un 40% dentro de 5 años. Eso desencadenaría tasas de inflación no vistas desde la década de 1970, colapsaría el valor de la deuda del gobierno de Estados Unidos y potencialmente obligaría a los Estados Unidos a incumplir sus obligaciones financieras por primera vez en la historia. El plan para presionar a Maduro para arrestar a Li Wei no era solo sobre Venezuela. Era sobre prevenir el colapso de la hegemonía financiera estadounidense. Pero calcularon mal la respuesta de China. Pekín no vio el arresto de Li Wei como un ataque a una persona o incluso a un proyecto. Lo vieron como una declaración de guerra financiera contra la futura independencia económica de China y respondieron en consecuencia. La gran ironía es que al tratar de prevenir el sistema financiero alternativo de China, Washington puede haber acelerado su creación. China ahora se está apresurando a implementar redes similares en más de 30 países, usando la crisis venezolana como justificación para una acción urgente. Se informa que los equipos financieros chinos están trabajando turnos de 24 horas para establecer redes bancarias alternativas en Brasil, Sudáfrica, Indonesia y, lo más significativo, Arabia Saudita. Si Arabia Saudita se une al sistema financiero de China, representaría el golpe final a la supremacía del dólar ya que el petróleo, la base de la demanda del dólar, se comerciaría en moneda digital china en lugar de dólares estadounidenses. La ecuación militar. Mientras tanto, las implicaciones militares continúan escalando.
Los ejercicios navales rusos en el Caribe no son solo simbólicos. Moscú ha estado estableciendo silenciosamente lo que los analistas de defensa llaman asociaciones estratégicas con varios países sudamericanos, incluyendo Cuba, Nicaragua y ahora potencialmente Venezuela. Estas asociaciones incluyen provisiones para bases militares rusas, ejercicios de entrenamiento conjunto y transferencias de tecnología. La escala de la participación militar rusa quedó clara cuando las imágenes satelitales revelaron el tamaño real del despliegue. 18 barcos rusos están operando actualmente en aguas del Caribe, la mayor presencia naval rusa en el hemisferio occidental desde 1962. El despliegue incluye no solo buques de combate, sino barcos de apoyo, plataformas de recolección de inteligencia y, lo más preocupante para los analistas del Pentágono, sistemas de defensa antimisiles capaces de derribar aeronaves estadounidenses operando desde bases en Florida y Puerto Rico. China ha estado igualmente activa. Asesores militares chinos han estado presentes en Venezuela desde 2019, oficialmente enfocados en la cooperación de ciberseguridad. En realidad, han estado construyendo un sistema integrado de defensa aérea que cubre la mayor parte de la infraestructura petrolera de Venezuela. Cualquier intervención militar enfrentaría no solo a las fuerzas venezolanas, sino a avanzados sistemas antiaéreos chinos operados por personal chino. La presencia militar china incluye 2.000 asesores técnicos que son en realidad oficiales en servicio activo del Ejército Popular de Liberación, sistemas de misiles tierra-aire S-400 que pueden derribar aeronaves a 200 millas de distancia y equipo de guerra electrónica capaz de bloquear señales GPS e interrumpir comunicaciones en todo el norte de Sudamérica. El mensaje es claro. Venezuela está ahora bajo protección conjunta china y rusa. Pero aquí está la parte verdaderamente peligrosa, el punto de no retorno. Hemos alcanzado lo que los estrategas militares llaman el punto de falla en cascada. Cada acción ahora desencadena múltiples reacciones a través de múltiples teatros. Si Estados Unidos aumenta la presión sobre Venezuela, China toma represalias económicas contra los aliados de Estados Unidos. Si China escala económicamente, Rusia responde militarmente. Si Rusia se mueve militarmente, la OTAN se siente obligada a responder. La crisis de Venezuela se ha convertido en un bucle de retroalimentación global donde cada escalada hace que la siguiente escalada sea más probable y más severa. Las agencias de inteligencia a través de 3 continentes están reportando la misma evaluación. Estamos aproximadamente a 72 horas de acciones que no pueden revertirse. Los detonantes específicos ahora son claros. Si Venezuela no libera a Lei Wei para el domingo, China se ha comprometido a implementar la fase 2 de su represalia económica, apuntando directamente a las empresas estadounidenses. Esto incluiría congelar activos de importantes corporaciones estadounidenses operando en China, suspender exportaciones de tierras raras indefinidamente y, lo más devastador, deshacerse de los 3 billones restantes en bonos del Tesoro de Estados Unidos que China posee. Si China implementa la fase 2, los Estados Unidos han indicado que activarán autoridades de emergencia bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, potencialmente congelando $2 billones en activos chinos mantenidos en bancos estadounidenses y bloqueando todo el acceso chino al sistema bancario SWIFT. Si Estados Unidos congela los activos chinos, Rusia se ha comprometido a la acción militar para proteger los intereses chinos, lo que significa una confrontación directa entre fuerzas rusas y estadounidenses por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. China le ha dado a Venezuela hasta el domingo para liberar a Lei Wei incondicionalmente. Rusia se ha comprometido a defender la soberanía venezolana por cualquier medio necesario. Estados Unidos ha activado protocolos económicos de emergencia que podrían congelar activos chinos por valor de $2 billones. El domingo es el 7 de enero de 2026. Eso es en 3 días. ¿Qué sucede después? Aquí está lo que los expertos no te dirán. Nadie sabe cómo termina esto sin una guerra importante. Las apuestas financieras son demasiado altas para el compromiso. China no puede permitir que su sistema financiero alternativo sea destruido.
Estados Unidos no puede permitir que la supremacía del dólar colapse. Rusia no puede permitir que sus asociaciones estratégicas sean desmanteladas. Simulaciones de juegos de guerra conducidas por la corporación RAND filtradas el mes pasado muestran que cada escenario realista lleva a una confrontación militar directa dentro de los 6 meses posteriores al arresto de Li Wei. Los escenarios más optimistas involucran conflictos limitados, guerra cibernética que paraliza los sistemas financieros durante semanas, confrontaciones navales en el mar de China Meridional que se detienen justo antes del intercambio nuclear, guerra económica que desencadena una recesión global pero evita la acción militar. Los escenarios pesimistas son demasiado horripilantes para describirlos en detalle. Y Venezuela se ha convertido en el corcho en una botella que está acumulando presión hacia la explosión. Los escenarios más probables llevan todos al mismo lugar. Confrontación directa entre potencias nucleares por la supervivencia económica. Ya no estamos hablando de conflictos proxy. Estamos hablando de China, Rusia y los Estados Unidos trazando líneas que no pueden cruzar sin perder todo lo que han construido durante los últimos 80 años. El arresto de Li Wei puede haber desencadenado la fase final de la Guerra Fría que nunca terminó realmente. Simplemente se fue bajo tierra hacia sistemas financieros y guerra económica hasta este momento cuando todos los conflictos ocultos finalmente salieron a la superficie simultáneamente. Las próximas 72 horas determinarán si nos deslizamos hacia un conflicto global o encontramos alguna manera de alejarnos del borde. Pero alejarse requeriría compromisos que ninguna de estas potencias puede permitirse políticamente hacer. La pregunta real. Así que aquí está lo que necesitas entender. Esto ya no es realmente sobre Venezuela. Esto es sobre si el sistema global que ha gobernado las relaciones internacionales desde 1945 puede sobrevivir al ascenso de centros de poder alternativos. Si Estados Unidos puede mantener su posición como el hegemón económico del mundo. Si China puede asegurar su independencia económica sin desencadenar un conflicto militar. Si Rusia puede reconstruir su esfera de influencia sin provocar represalias occidentales. El arresto de Li Wei fue solo el fósforo que encendió una mecha que ha estado ardiendo durante décadas. La explosión viene. La única pregunta es si alguien puede cortar la mecha antes de que alcance la dinamita.